los estudiantes del curso de histología, histología celular y molecular de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Les habla el profesor Donald Garro y hoy vamos a hablar un poquito acerca del tejido conjuntivo o tejido conectivo. Entonces lo que vamos a hacer es repasar las características generales de este tipo de tejido, diferenciar entre el tejido conectivo embrionario y ya el adulto, o tejido conectivo propio, hablar un poco acerca de las fibras que componen este tejido y de las células del tejido conectivo, las principales de las cuales las tenemos aquí: fibroblastos, miofibroblastos, adipocitos, eritrocitos, células del sistema inmune, células mastoideas, basófilos y células madre adulta. Estas realmente son, podemos considerarlas parte del sistema inmune, los basófilos y las células mastoideas también. Entonces el tejido conectivo va a estar constituido por diversos tipos celulares. Se caracteriza porque tiene diferentes tipos celulares, es heterogéneo, y esas células están embebidas en una matriz extracelular que es específica de cada tipo tisular del que estemos hablando. Por lo tanto, el tejido conectivo son células más matriz extracelular. Y esta matriz extracelular podría ser colágeno, fibras reticulares, como en el caso de la piel, en la que teníamos la lámina reticularis. Los proteoglicanos, las glicoproteínas y los glicosaminoglicanos son de los principales componentes que están en esta matriz extracelular. Este tejido conectivo es como un tejido de relleno, ¿no? Es como el tejido que conecta a otros tejidos del cuerpo y rellena cavidades tisulares, ¿verdad? Entonces está ahí contactando con los otros tejidos. Es en realidad un tejido bastante grande, ¿verdad? Está bastante esparcido por el cuerpo y se ve limitado o delimitado por la membrana o lámina basal, que es lo mismo en los epitelios, y por la lámina externa de los músculos, y también por las células de soporte que rodean a las neuronas. Aquí vemos algunos de los tipos de tejidos conjuntivos, ¿verdad? Tejido adiposo, la sangre, el hueso, el cartílago, el tejido conectivo laxo y denso, que son los tejidos conectivos propios. Entonces, podemos clasificar el tejido conectivo como tejido conectivo embrionario, tejido conectivo propio y tejido conectivo especializado. En el caso del embrión, el tejido conectivo embrionario puede ser el mesénquimo, está bajo la forma del mesénquimo cuando está en el feto, o tejido conectivo mucoso, que se encuentra particularmente en el cordón umbilical. El tejido conectivo propio se va a dividir en tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. El denso se subdivide a su vez en tejido conectivo denso regular y denso irregular. Y finalmente hay tejidos conectivos con tipos celulares especializados, dentro de los cuales distinguimos la sangre, la linfa, el cartílago, el hueso, los adipocitos o tejido graso y todo el tejido hematopoyético que se encuentra en diferentes zonas, pero particularmente en la médula ósea. Es una clasificación basada en el tipo de matriz extracelular y en la función del tejido conectivo del cual estamos hablando. A nivel embrionario, entonces dijimos que teníamos tanto el mesénquimo como el tejido en las asociado a mucosas que se encuentra en el cordón umbilical. Estos tejidos embrionarios van a dar origen a el mesénquimo y entonces son de origen mesodérmico. A partir del mesodermo y los tejidos mesenquimales se van a originar todas estas estructuras: tejidos conectivos especializados del adulto, el sistema vascular, el sistema muscular, el sistema urogenital y las membranas serosas del cuerpo. Embriológicamente, como dijimos entonces, las células del tejido conectivo embrionario en el feto se originan a partir del mesodermo, siendo una excepción importante aquellos tejidos de tipo conectivo que se van a ubicar en la zona de la cabeza y que tienen su origen en células progenitoras que están asociadas a la cresta neural, de la cual ya habíamos hablado en alguna clase anterior. Estas células van a empezar a diferenciarse y a migrar, ¿verdad? Y entonces van a migrar desde el mesodermo o mesodermis y desde la cresta neural
y van a formar una estructura que se llama, un tejido que se llama mesénquimo. Entonces, el tejido conectivo dentro del embrión, dentro del feto, lo llamamos mesénquimo o tejido mesenquimal. Es primitivo, es embrionario, y también al de la cabeza se le suele llamar ectomesénquimo. Eh, tenemos que también hay tejido conectivo en el cordón umbilical, y ese es el tejido conectivo al que llamamos mucoso. Tejido mesenquimal, entonces, el que se localiza en el embrión, está constituido por células, bueno, en realidad los dos, tanto el mesenquimal como el mucoso, los dos embrionarios están constituidos por células fusiformes, es decir, células alargadas como estas que vemos acá, que son difíciles de teñir, ¿verdad? En ocasiones. Y estas células fusiformes se contactan unas con otras porque esa forma fusiforme se le da una prolongación de la célula, un proceso celular. Entonces se conecta un extremo de una célula fusiforme con el extremo de otra, y ahí donde se conectan van a formar uniones en gap o uniones comunicantes, aquellas que están formadas por eh, conexones hechos de proteína conexina. Y aquí las observamos entonces en esta fotografía, y en este caso es de hematoxilina diosina tomada de un riñón fetal. Está dentro del feto, es tejido conectivo mesenquimal. Esas células están inmersas en una matriz que es principalmente colágeno y fibras reticulares, que son finas, son dispersas y puede ser bastante viscosa la consistencia. Aquí tenemos un acercamiento de estas células mesenquimales embrionarias, ¿verdad?, en el embrión en desarrollo. Entonces vean cómo ellas son fusiformes. Estos procesos que eran los que les estaba diciendo es donde cuando tocan una con otra, entre ellas se forman uniones en gap, de manera que ese mesénquimo está intercomunicado, ¿verdad? Y la sustancia fundamental, vimos que tenía colágenos, glicosaminoglicanos, glicoproteínas, todo esto forma como esa matriz, y proteoglicanos, que se forma como esa matriz amorfa que está ahí, pues conectando y sosteniendo a esas células. El otro tipo de tejido conectivo embrionario es el mucoso, que está presente en el cordón umbilical, ¿verdad?, cuyo corte vemos acá, el corte de un cordón umbilical, en donde vemos, bueno, la membrana del amnio rodeándolo todo. Vamos a ver diferentes vasos sanguíneos, ¿verdad? Estos son arterias, esto es una vena, ¿verdad? El territorio alrededor de la vena se llama región perivascular, y está relleno de una estructura celular y matriz extracelular y células a la que llamamos eh, jalea de Barton. La matriz extracelular es abundante, está compuesta principalmente por ácido hialurónico, y esa matriz extracelular que producen estas células la llamamos gelatina o jalea de Barton. A las células que la producen las llamamos células de Barton también. Estas células de este tejido conectivo del cordón umbilical son también fusiformes. En eso se parecen a las que acabamos de definir del mesénquimo. Tienen esa misma forma y también son capaces de formar uniones en gap o uniones comunicantes. Algunas de las células de esa jalea de Barton tienen marcadores mesenquimales, y entonces son células tipo célula madre que podrían diferenciarse en células neurales o nerviosas, en adipocitos, en condrocitos, en osteocitos y otros. Por lo tanto, son células madre mesenquimales de la jalea de Barton. Por eso es que en algunos lugares ahora acostumbran, cuando nace un niño, pues criopreservar el cordón umbilical como fuente de células madre para el futuro, porque vean qué importante, ahí están. Y como no son parte del feto en sí, sino del cordón umbilical, no hay esos problemas asociados a la bioéticos, asociados al uso de células embrionales. Entonces, ese cordón umbilical tan importante, aquí vemos las células de la gelatina de Barton, aquí vemos el corte de uno de esos cordones umbilicales. Se van a ubicar en estas regiones, ¿verdad? En estas regiones intervasculares, y van a rellenar toda esa región hasta la región del subamnios. Y como les digo, muy, muy interesante desde el punto de vista de la medicina celular, por el hecho de que ahí se encuentran las células madre de Barton, que son células madre de origen mesenquimal. Aquí las vemos, ¿verdad? Las células de la jalea de Barton, vean que ya son fusiformes, también tienen sus procesos celulares,
y están ahí separadas por esa matriz extracelular o jalea de Barton. Bien, ya hablando dentro del adulto, entonces vamos a hallar el tejido conectivo propio y los tejidos conectivos especializados. El tejido conectivo propio dijimos que lo íbamos a llamar laxo y denso. El tejido laxo se llama también areolar, ¿verdad? Y el denso lo dividimos en regular e irregular. Aquí vemos, por ejemplo, que los tejidos conectivos laxos suelen encontrarse, por ejemplo, en superficies o cerca de la piel, ¿verdad? Aquí vemos este caso, es el corte de un esófago. Entonces vean cómo debajo del epitelio se encuentra esta capa, digamos, de color como celeste de tejido conectivo laxo o areolar. Está compuesto por fibras, pero estas fibras son dispersas. Hay numerosas células, o sea, hay bastantes células en el tejido conectivo laxo. Ellas están rodeadas por moléculas de colágeno que son dispersas, finas, y es, hay una sustancia fundamental que está constituida no por lipoproteínas, agua, ¿verdad? Glicosaminoglicanos. Tiene una consistencia parecida a un gel viscoso, esa matriz extracelular del tejido conectivo laxo, y está muy vascularizado. Entonces, al estar muy vascularizado, permite la difusión de gases y nutrientes, dióxido de carbono, oxígeno y demás sustancias de intercambio entre los tejidos que están ahí cerca, los epitelios, los músculos y demás, que están ubicados en las cercanías de ese tejido conectivo laxo. Se ubican, como dijimos, debajo de los epitelios, o sea, ya llegando a regiones que van a estar dando hacia el exterior del cuerpo, o regiones que están tapizando, epitelios debajo de epitelios que están tapizando las cavidades del cuerpo. También el tejido conectivo laxo va a rodear a los vasos sanguíneos menores, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una arteriola, este aquí en celeste, este es el tejido conectivo laxo. Aquí vemos unos conductos diferentes del testículo, y entonces aquí también hay tejido conectivo laxo, que es todo esto que vemos aquí como en color entre verde y celeste, ¿no? Muchas de las células que están en este tejido conectivo laxo son móviles. Salen de la vasculatura, es decir, de las arterias de las venas y pueden regresar a ellas. Entonces son como visitantes. Vamos a ver que entonces hay poblaciones de células en estos tejidos conectivos que son constantes, que son fijas, y hay otras que son visitantes. Otras poblaciones que son visitantes, por ejemplo, todos los que son tipo linfocito. Las células del sistema inmune son ejemplo de esas células visitantes, las que se van a enfrentar a infecciones, a bacterias, a hongos y otros patógenos que infectan el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si estos patógenos entran a través de los epitelios y logran llegar hasta el tejido conectivo laxo, ahí se van a encontrar con células del sistema inmune y otras que son visitantes que van a ser atraídas y atraídas y van a hacer extravasación de los vasos sanguíneos y van a llegar a ese tejido conectivo para comenzar la respuesta inmune. Y también encontramos tejido conectivo laxo alrededor de y dentro de las glándulas, de los órganos glandulares. Aquí vemos un ejemplo de tejido areolar o tejido conectivo laxo. Entonces vean que, pues sí tenemos bastante cantidad de células, pero vean que la matriz es desordenada, muy fibrosa. Al estar desordenada ella es flexible, entonces el tejido es flexible, es elástico. Va a tener colágeno, proteínas como elastina y otras más. ¿Y quiénes son las principales células que producen esa matriz extracelular del tejido areolar? Pues los fibroblastos. Los fibroblastos son células especializadas en producir colágeno y los demás componentes de esta matriz extracelular. El otro tipo de tejido conectivo propio es el tejido denso. ¿Y en qué se va a diferenciar del tejido laxo? Bueno, en que está más empaquetado, tiene más matriz extracelular, es por lo tanto más estable, digamos, así, menos flexible, más duro, y contiene menos tipos de células. Y estas células están más organizadas, están más empaquetadas, por así decirlo. El tejido conectivo denso puede ser regular o irregular. El irregular es aquel en que las fibras de la matriz extracelular van en varias direcciones. Y el regular, que es todavía más estable, más fuerte, es en el que las fibras de la matriz extracelular están empaquetadas en la misma dirección, de manera que se vuelve un tejido pues bastante fuerte. Entonces, dentro del tejido conectivo denso tenemos el tejido conectivo denso irregular. Empecemos por ahí. Contiene muchas fibras,
y mucho menos células si lo comparamos con el tejido conectivo areolar. La mayoría de las fibras son colágeno, pero no únicamente, pero sí son muy ricos en colágeno. Las células están dispersas en el tejido conectivo irregular. Estas células van a ser en su mayoría fibroblastos. Hay poca sustancia fundamental, ¿por qué? Porque casi toda está rellena por el colágeno. Y como estas fibras van en varias direcciones, provee resistencia a los órganos, o sea, flexibilidad y de movimiento mecánico. Aquí lo vemos, por ejemplo, en esta fotografía. Como vemos, todo eso que está ahí teñido son fibras de colágeno, pero vean que va en varias direcciones, por lo tanto lo vemos como ondulaciones, como estrías en varias direcciones. Por ejemplo, la lámina reticularis que se encuentra en la piel está hecha de tejido conectivo denso irregular y también lo encontramos en la submucosa intestinal. En esas regiones donde se ocupa que haya flexibilidad, pero que haya resistencia. Por eso lo encontramos en estas mucosas, como la de la piel y la de los intestinos. Aquí vemos una comparación entre el tejido laxo y el tejido denso irregular. Vean que aquí en el denso vemos mucha más cantidad de matrices celulares. Vemos que hay células, pero no vemos tantas células como el tejido laxo. Y en el tejido laxo vemos más espacios, ¿verdad? Él es de consistencia mucho menos estable, mucho más flexible y podemos ver incluso las fibras elásticas en varias direcciones. Aquí nos cuesta más ver fibras individuales porque están muy empaquetadas, por eso lo podemos distinguir bien el tejido denso irregular del tejido laxo. Aquí vemos un ejemplo de una glándula mamaria, ¿verdad? Que tenía con la coloración criptoma de Mason. Entonces, estas bolas que vemos aquí son tejido epitelial, porque ellos van a ser los que sintetizan la producción, en este caso, de leche materna. Entonces, las glándulas son de naturaleza epitelial, eso ya se vio en clase pasada. Y todo esto que está aquí en azul, celeste o verde, verdoso, es el tejido conectivo, la matriz del tejido conectivo. Vean que se diferencian bien los núcleos, ¿verdad? Pero no son tan populares ni tan populosos como en un tejido conectivo laxo. Entonces, estos serían los núcleos de las células ahí, y estas células son las que producen, pues, esta matriz. Otro tipo de tejido conectivo propio sería el conectivo denso regular, que como vemos en esta fotografía, la diferencia es que las fibras de colágeno y demás componentes de la matriz extracelular están dispuestos de una forma mucho más ordenada, van en una dirección, empaquetan más a las células y por lo tanto es mucho más resistente, tiene mucho más resistencia mecánica. Sus arreglos son densos, ordenados, tanto de fibras como de células. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En los tendones y en los ligamentos. Vean que las células también están, aquí las veríamos débilmente, están también mucho más empaquetadas. Entonces, ejemplo de tejido conectivo, denso y que es regular, los tendones y los ligamentos. Los tendones son cordones de fibras paralelas de colágeno, principalmente el colágeno, pero recordemos que no es el único, pero es el principal componente. Y esos forman fibras paralelas muy fuertes y conectan a los músculos con los huesos. Entonces, donde contacta un músculo con un hueso, encontramos un tendón. Los fibroblastos que forman la matriz extracelular del tendón los llamamos tendinocitos, para diferenciarlos, pero en realidad son fibroblastos, ¿no? Estos tendinocitos están rodeados por colágeno también, se van formando su matriz extracelular y ya finalmente forman la matriz de todo el tejido. Los citoplasmas teñidos con hematoxilina y eosina se ven aplanados, pero los núcleos se ven aplanados, pero es muy difícil diferenciarlos porque también se tiñe muy uniformemente todo el resto de la matriz extracelular. Entonces es como un poquito difícil eh, en una tinción separar bien las células, verlas bien separadas de las fibras en un tendón. Es un poco difícil. El tendón va a tener una estructura por niveles parecida a la que vemos en el caso de un músculo. Aquí tenemos el músculo y vean que la conexión con el hueso es a través del tendón. Entonces, vamos a tener que las moléculas de colágeno y tropocolágeno forman microfibras de colágeno, microfibrillas de colágeno. Varias de estas microfibrillas formadas por las moléculas del colágeno y del tropocolágeno van a formar una subfibra primaria, varias subfibras de estas primarias, ¿verdad?
van a formar una fibra de colágeno ya propiamente dicho. Entonces llaman que es una fibra macromolecular. Estas están arregladas en fascículos y cada fascículo quiere decir como un grupo, un fajo. Cada grupo o fajo de fibras de colágeno van a estar rodeadas por una membrana conectiva, ¿verdad? Formada por fibras, que se llamaría el endotendineo, y varios de estos fascículos juntos están rodeados por un eh, epitendineo. Entonces, vean que tenemos una estructura parecida a la del músculo, ¿verdad? Para formar el tendón. El tendón, rodeado por epitendineo, dividido en fascículos, rodeados por endotendineo. Cada fascículo va a tener un montón de fibras de colágeno, ¿verdad? Que están formados por fibrillas primarias, que están formadas por moléculas de colágeno y tropocolágeno, ¿verdad? Entonces es como la estructura 3D del tendón. Los ligamentos, pues, también son tejido conectivo denso y unen, en este caso, hueso con hueso. Los tendones eran músculo con hueso, los ligamentos son hueso con hueso. También tiene un arreglo paralelo, ¿verdad? Empaquetado, pero tal vez es un arreglo menos supraordenado que en el caso de los tendones. Como vimos, unen hueso con hueso, y la principal fibra de ellos va siendo de nuevo el colágeno. Aunque, por ejemplo, puede haber mucho contenido de proteínas elásticas, elastinas y otras proteínas elásticas, por ejemplo, en los ligamentos flavos, que son los ligamentos elásticos que unen una vértebra con otra. Aquí vemos entonces tejido denso regular. ¿Verdad? Un tendón y aquí otro tendón. Ven que es difícil diferenciar las células. Tal vez aquí se diferencian un poquito más los núcleos, ¿no? Pero es difícil diferenciarla del resto de la matriz estacionaria. Un tercer tipo, vamos a diferenciarlo de tejido conectivo denso, son las aponeurosis. Las aponeurosis son estructuras conectivas como esta que vemos acá, que es como ver un tendón, pero planos, como en forma laminar, si fuera una lámina aplastada, ¿verdad? Entonces, en ellas, las fibras de colágeno están arregladas de manera que forman ángulos rectos y forman como una lámina que pega estructuras. En este caso, por ejemplo, aquí estamos viendo la aponeurosis que conecta los músculos del tórax con la caja torácica, o los músculos del vientre con la pared ventral, ¿verdad? Entonces, son como ver mmm, tendones pero aplanados, como en forma de láminas. Se llaman aponeurosis y se parece mucho en su constitución a los tendones. En el adulto, además de tener el tejido conectivo propio que acabamos de ver, hay tejidos conectivos especializados, porque hay un montón de tipos de tejidos ahí que conectan unos órganos con otros y que pues, entonces todos son de origen mesodérmico y que por lo tanto los metemos como parte, o los reconocemos como parte del tejido conectivo. Como dijimos, en muchos de estos tejidos conectivos especiales hay células que siempre están allí, que las llamamos células residentes. Por ejemplo, pensemos en los macrófagos, en los adipocitos o células de la grasa, pensemos en las células mesenquimales y en los fibroblastos. Pero hay otras que entran y salen, principalmente las del sistema inmune. Y esas células ahí residentes van a estar viviendo en una matriz que de nuevo tiene colágeno, elastinas, proteínas, glicoproteínas, glucosaminoglicanos y agua. Eh, las células del tejido conectivo pueden ser fijas o pueden ser móviles, según el cual estemos hablando. Y ya dijimos que tenemos dos poblaciones, la que siempre está ahí, que es la residente, y la que puede entrar y salir, que es la trasciente o móvil. Dentro de la residente tenemos principalmente fibroblastos, miofibroblastos, macrófagos, adipocitos, células mastoideas y células madre adultas. Y dentro de la trasciente o población móvil tenemos eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monocitos, linfocitos y, bueno, linfocitos de diferentes tipos, T y B, y células plasmáticas que en realidad son linfocitos B, que se han especializado ya en la producción de anticuerpos.
Fibroblastos y miofibroblastos son los principales tipos de células conectivas porque ellos son las que sintetizan el colágeno, las fibras reticulares, las fibras elásticas, los azúcares y carbohidratos que van a estar ahí formando parte de los glicosaminoglicanos, que entonces son los principales formadores de la matriz extracelular de estos tejidos conjuntivos. Cada fibroblasto es capaz de sintetizar todos los componentes moleculares que constituyan la matriz extracelular. Por lo tanto, van a tener un sistema endomembrana muy conspicuo, muy desarrollado, particularmente el retículo endoplásmico rugoso y el complejo de Golgi. Aquí vemos un esquema de uno de esos fibroblastos que son alargados de esta forma como fusiformes que ellos tienen, aunque pueden cambiar de forma ahí según se van desplazando. Aquí vemos los núcleos de fibroblastos, de grupos de fibroblastos en tejido conectivo. Y aquí en un proceso de reparación de una herida, porque cuando hay una cortadura o una herida, los fibroblastos son señalizados y ellos comienzan a buscarse y a migrar para ir cerrando los bordes de esa herida, ¿verdad? Cuando están activados, digamos que aquí está en un tejido que no está herido, no está en reparación, y aquí sí. Vean que cuando están en reparación se vuelven más fáciles de ver con la tinción porque su citoplasma se vuelven más basófilos. Entonces se pueden como teñir y discernir más fácilmente con matoxilina y eosina cuando están activados en proceso de reparación que cuando no lo están y se confunden con la tinción de la matriz extracelular. Aquí vemos una fotomicrografía electrónica de un fibroblasto. Entonces vean lo que es largo, fusiforme, muy rico en retículo endoplásmico relleno de material, ¿verdad? Ahí están formándose las proteínas y glicoproteínas que van a ser exportadas a la matriz extracelular, entre ellas el colágeno, y también tenemos gran desarrollo de los cuerpos de Golgi. Llamamos miofibroblasto a un tipo de célula especial que tiene características medias, tanto entre fibroblasto como el músculo liso. Sin embargo, se caracterizan porque tienen actina y miosina no muscular. Entonces son como una combinación ahí de características entre músculo liso, involuntario, y fibroblasto, que se llaman miofibroblastos. Como este que vemos aquí, vean que también, digamos, en cuanto a su apariencia no se distinguen de los fibroblastos típicos porque son también fusiformes y tienen la misma morfología. Los haces que tienen de actina y de alfactina los pueden cruzar de lado a lado y se unen de un extremo a otro, y eso se llaman, esos puntos de anclaje donde se van a unir estos ejes de proteínas se llaman fibronexos. Entonces, igual no son fáciles de observar con hematoxilina eosina, tienen núcleos ondulados, igual que muchos otros tipos celulares que forman matriz extracelular. Y también son, al ser fusiones, pueden producir procesos. Igual que vimos en el caso de las células del tejido conectivo embrionario, estos procesos pueden contactar con procesos de las miofibroblastos vecinos y formar uniones comunicantes o uniones en gap. Un tipo muy interesante de células de los tejidos conjuntivos especiales son las células del sistema inmunológico. Todas las células sanguíneas y las células del sistema inmune, linfocitos y no linfocitos, son células conectivas. Uno de estos tipos de células inmunológicas interesantísimos son los macrófagos, que son de los principales fagocitos que tiene el cuerpo. ¿Qué son fagocitos? Células que andan buscando patógenos para consumirlos dentro de estructuras especializadas que llaman fagolisosomas. Por lo tanto, tienen una actividad lisosómica muy importante y un elevado número de lisosomas. Los macrófagos vienen de los monocitos. Cuando están en circulación sanguínea, andan ahí por todo el cuerpo, las células progenitoras se llaman monocitos. Cuando hay una infección o algo y son atraídos hacia los tejidos, los monocitos van a atravesar la pared de los vasos sanguíneos de una extravasación y van a llegar a los tejidos donde se necesitan y ahí se van a transformar en macrófagos maduros. Entonces los macrófagos vienen de los monocitos. Podemos decir que en circulación periférica se llaman monocitos. En el tejido se llaman pues macrófagos y hay diferentes poblaciones de macrófagos. Los más importantes son los de tipo M1 y M2.
Los de tipo M1 son los que se encargan, la población de macrófagos M1, son los que se encargan de clarificar al patógeno, es decir, como estamos viendo en esa figura, con sus proyecciones atrapar a las bacterias o por otros medios, porque pueden tener receptores PRRs, que son receptores para las pautas moleculares de reconocimiento de patógenos que se llaman PAMPs. Y por cualquiera de estos medios lo que van a hacer es endocitarlos, es decir, meterlos a la célula y ahí van a formar un lisosoma, perdón, un fagosoma, que después se va a unir a un lisosoma para formar un fagolisosoma y que ocurra ahí la digestión y destrucción del patógeno. Bueno, esto es lo que ocurre normalmente. Por esto los macrófagos son de los principales fagocitos. Y además son muy importantes APCs o células presentadoras de antígeno, porque no solo destruyen al patógeno, sino que son capaces de, muchas de estas células, de agarrar moléculas específicas, antígenos de estos patógenos, y exponerlos en la superficie para que los reconozcan los linfocitos del sistema inmune. Entonces son tanto fagocitos como células presentadoras de antígeno o APCs. En el sistema inmune hay dos grandes grupos celulares que hacen estas dos funciones, de ser presentadores de antígenos y de ser eh, fagocitos. Una son los macrófagos y otras son las células dendríticas, que son importantísimas. El núcleo de los macrófagos, que a veces son difíciles de distinguir, se caracterizan porque tienen forma como arriñonada, como si tuvieran dos mitades. Eh, bueno, también se dice que son dentados, pero es más fácil de reconocer diciendo que son con núcleos arriñonados, parecen un riñón. Y también se caracterizan porque tienen gran cantidad de actividad lisosómica y por lo tanto de actividad de fosfatasa ácida. Y eso se pueden revelar fácilmente a la hora de tener para microscopía óptica o microscopía electrónica. Y entonces uno tiene para ver actividad fosfatasa ácida y las células que estén con grandes cantidades de esta actividad, pues sabemos que son ricas en lisosomas y son de tipo macrofágico. Eh, Obviamente estas células, ya dijimos, producen muchas proyecciones superficiales, es decir, muchos pseudópodos para poder atrapar las bacterias. Tienen altas cantidades de retículo endoplasmático liso y rugoso y de aparato de Golgi, por lo tanto el sistema endomembrana también está muy desarrollado. Aquí en esta preparación podemos ver, este es un vaso sanguíneo, este es el tejido que rodea este vaso sanguíneo y vean cómo ya aquí el tejido se han extravasado o han pasado macrófagos, estos que dicen M. Vean que los núcleos, vean por ejemplo que se ve muy claramente, eso va a depender de la posición de la célula y del corte, pero aquí se ve perfectamente ese núcleo arriñonado de una sola pieza, pero como si fuera un riñón, entonces sabemos que es un macrófago. Los macrófagos van a producir linfoquinas, un tipo de citoquinas, con los que pueden reclutar o atraer, que es lo mismo en biología, reclutar es atraer a otras células del sistema inmune. Entonces, una vez que ellos lleguen a combatir una infección, pueden producir citoquinas y demás que atraen a otros componentes sanguíneos del sistema inmunológico para que lleguen al tejido que esté infectado, por ejemplo, los basófilos y los eosinófilos. Normalmente ingresan primero los neutrófilos y macrófagos y después se acaban atrayendo a otras células del sistema inmune. Entonces, estos macrófagos van a producir citoquinas, moléculas proinflamatorias, porque la inflamación es un proceso normal que tiene el cuerpo para avisarle al mismo organismo que está bajo ataque, que está bajo una infección. Eh, Muchas de estas moléculas causan anafilaxis, es decir, una reacción alérgica importante, que es también otro mecanismo de darse cuenta de que esté infectado. Van a producir glicosaminoglicanasas y proteasas, que son enzimas que usa el mismo macrófago para remodelar o romper la matriz extracelular y poder migrar fácilmente. Todos ven que entonces es una célula bastante compleja. Y vemos una micrografía electrónica de transmisión de un macrófago y se ve la gran cantidad de vesículas endocíticas que tiene, ¿verdad? Fagolisosomas. Y también aquí se ven en diferentes cortes la gran cantidad de procesos superficiales, es decir,
de pseudópodos. Son excelentes moléculas, perdón, excelentes células presentadoras de antígeno, aunque todavía mejores APCs que los macrófagos, son las células dendríticas. En la membrana poseen los macrófagos moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 o MHC tipo 2, y en el MHC tipo 2 es donde ellos ponen el antígeno para señalizarle a los linfocitos qué patógeno es el que está invadiendo el cuerpo. Entonces, por ejemplo, el macrófago primero absorbió, digamos, fagocitó la bacteria o el virus, lo destruyó, y algunos de esos antígenos los linearizan. Los antígenos, mejores antígenos son normalmente proteínas, aunque no son los únicos antígenos que hay. Digamos, pensemos en un antígeno proteico, entonces agarran una parte de esa proteína, la linearizan, esa partecita y la colocan dentro de una molécula de superficie, una molécula de membrana especial, que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad. En el caso de los macrófagos son ricos en complejo mayor de histocompatibilidad MHC tipo 2, y ponen a los antígenos, y por medio de esto es que logran que un linfocito de ayuda, por eso es la HT helper, CD4 positivo, pueda reconocer al antígeno, porque para que el linfocito T pueda reconocer al antígeno, necesita entenderlo dentro de una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Cuando el antígeno se pone en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, lo leen los linfocitos CD4 positivos, como los linfocitos T de ayuda, T helper. Cuando el antígeno se pone en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, los linfocitos que pueden entenderlo son los linfocitos CD8 positivos, que son los linfocitos citotóxicos. En este caso, los macrófagos entonces van a activar a los CD4 positivos, los THCD4 positivos, y estos THs, ¿qué hacen? Estos linfocitos te ayudan, comienzan a reproducirse, a proliferar, a producir otros linfocitos, otras poblaciones de linfocitos de T de ayuda. Tenemos linfocitos TH1, TH2, 12, 17, 22, bueno, qué sé yo, montones. Y también, muy importantemente, los linfocitos T de ayuda van a ir a activar a los linfocitos B, para que los linfocitos B se conviertan en células plasmáticas especializadas en producir anticuerpos para esa bacteria o ese virus en particular. Entonces, el último paso sería la inmunidad celular, la parte humoral, cuando los linfocitos van a producir los anticuerpos. Pero ¿cómo comenzó todo eso? Cuando llegaron los macrófagos, que son la respuesta inmune innata a atacar, procesar y fagocitar los patógenos para producir antígenos que expusieron en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Al llegar y exponerle el antígeno al linfocito THC4 positivo, pasamos de la respuesta inmune innata a la respuesta inmune adaptativa. Entonces, los macrófagos y las células dendríticas, siendo parte de la respuesta inmune innata, son importantísimos canales para pasar a la respuesta inmune adaptativa. Y como ustedes recordarán, la respuesta inmune adaptativa es crucial, porque aunque no es la que se desencadena inmediatamente que ocurre la infección, sino que es a posteriori, es muy importante porque la respuesta inmune adaptativa es la que puede generar memoria inmunológica. Células de memoria que la siguiente vez que ese patógeno ingrese al cuerpo va a reaccionar mucho más rápido el organismo, la respuesta inmune, porque ya hay una memoria en forma de células, ¿verdad? De células T, de células plasmáticas, de linfocitos B. Y eso es lo mismo que se intenta hacer con las vacunas. Las vacunas están diseñadas para dar memoria, protección y memoria inmunológica. Entonces vean qué interesante es todo este tema de la inmunología. Es un tema fascinante, ¿verdad? Bueno, eh, eso de cómo se prepara el antígeno para ponerlo ahí está explicado ahí en esa primera. Ahí se lo pueden leer. En las clases de inmunología uno ve que hay dos tipos principales de procesamiento de antígeno, ¿verdad? Según los antígenos vengan del exterior o estén ya presentes en el interior de la célula. Son dos tipos de procesamiento. Pero vean que incluso algunos virus han diseñado estrategias para interrumpir esa presentación del antígeno, ¿verdad? Entonces hay algunos virus que hacen que los antígenos no pasen rápidamente por el sistema endomembrana.
otros que hacen que se bloquee o no se exponga mucho el complejo mayor de histocompatibilidad, o que el complejo mayor de histocompatibilidad cargado, como en el caso aquí del virus que produce el SIDA, el virus logra que mucho de este complejo mayor de histocompatibilidad precargado salga del sistema endomembrana y llegue a los rizomas donde es destruido. E incluso hay parásitos que son capaces de escaparse de los fagolisosomas adentro de los macrófagos o de las células dendríticas, e incluso de reproducirse dentro de los macrófagos y las células dendríticas y usarlos como un taxi. Y, por ejemplo, llegar de un sitio de infección tisular periférico hasta el cerebro. Vean qué interesante. Por ejemplo, el toxoplasma puede hacer también ese tipo de cosas. Entonces, vean cómo hay una guerra de armas de coevolución entre las células del sistema inmune y los patógenos para poder escaparse a esas eh, defensas que tiene el organismo. Ok, cuando hay una herida, dijimos, ya se lo habíamos mencionado, llegan primero los neutrófilos y dentro de los primeros que ya también están los macrófagos, y estos después se encargan de llamar a otros tipos celulares necesarios para que la respuesta eh, contra el patógeno pues crezca. Varias moléculas que pueden ser sintetizadas por los mismos patógenos y por los neutrófilos activan a los genes de los macrófagos para que estos produzcan otras respuestas, porque el macrófago no solo se traga a la bacteria o al virus, también presenta, como dijimos, el caso del complejo de mayor histocompatibilidad tipo 2, presenta el antígeno a los linfocitos CD4 positivos para que estos proliferen y también terminen activando a los linfocitos B a que produzcan células plasmáticas que van a producir anticuerpos. También estos linfocitos ayudan a coactivar a los linfocitos CD8 positivos citotóxicos, pero además de eso, los macrófagos hacen otro montón de cosas. Por ejemplo, dijimos que liberan citoquinas como la interleuquina 12, por citar alguna, y esa interleuquina 12 va a ir a terminar de coactivar a otros linfocitos de ayuda. Y también, por ejemplo, la interleuquina 12 activa a las NKs, que son las células natural killers o asesinos naturales, que también son parte de la respuesta inmune innata, pero que las vemos en muchas partes ayudando en la respuesta inmune adaptativa. También ayudan en la activación de las células NKT. Bueno, es una cuestión muy interesante y bastante compleja. La respuesta inmune, que como estamos viendo es tejido, es una función del tejido conectivo, la respuesta inmune, porque las células inmunológicas son tejido conectivo. Cuando hay parásitos muy grandes, pensemos en células muy grandes, en un gusano o algo así, se encargan de los eosinófilos y los macrófagos. Y si son muy grandes las células, los macrófagos pueden fusionarse para tratar de engolfarlo, o por lo menos engolfar alguna parte de él, formando una célula grande multinucleada por fusión que se llama células de Langhans, por ejemplo. Vean qué interesante. Muy, muy interesante. Aquí, bueno, esta foto, lástima que no está muy bien, pero aquí se ve una región en donde está ocurriendo un proceso inflamatorio, está ocurriendo incluso necrosis, y entonces cómo se empiezan las células endoteliales y las células macrofágicas a fusionar para formar una de estas eh, células, como aquí están señalándonos acá, una célula de tipo de Langhans. El macrófago es muy interesante. Dijimos que había dos poblaciones principales, la M1 y la M2. Digamos que la M1 es la que llega a atacar en el sitio de infección, llega a atacar ahí al patógeno que está llegando y hace todos estos procesos de activación de los linfocitos CD4 positivos y la producción de citoquinas y otras linfoquinas para llamar a otras células del sistema inmune. Y la población M2 es la que entra en acción cuando ya pasó la infección, cuando ya se controló, pero digamos que hubo una herida y hay que, una picadura, una cortada, y hay que sanar o reparar el tejido. Entonces ahí entran los macrófagos M2, que son activados por citoquinas tipo interleuquina 4, 5, 10 y 13, ¿verdad? Se encargan de estimular una respuesta inflamatoria, porque ya pasó la inflamación. También ellos se encargan de reclutar por la misma interleuquina 4, porque también la producen, a los linfocitos B para que se transformen en células plasmáticas y produzcan ahí más anticuerpos. Vean que también estos M2 secretan Vascular Endothelial Growth Factor o factor de crecimiento vascular endotelial, VEGF,
que estimula la angiogénesis. ¿Por qué se necesita la angiogénesis? Porque si se han roto vasos sanguíneos hay que generar vasos sanguíneos nuevos, vasos sanguíneos pequeños como los capilares. Pero por esto es una arma de doble filo porque también se ha visto que los macrófagos M2 son protumorales. También pueden participar en la promoción de los tumores, ¿no? Entonces ahí tienen un papel importante de estudiar y delicados. Los M2 también secretan fibronectinas y otras muchas proteínas de la matriz extracelular. Si vemos bien, vimos que los principales productores de proteínas de la matriz extracelular son los fibroblastos, pues los macrófagos M2 por esta capacidad que tienen de remodelado arquitectónico de los tejidos y reparación, pues también pueden secretar fibronectinas y otras de estas proteínas importantes. Y aparte de que pueden tener un papel en la promoción tumoral, también los M2 están involucrados en alergias muy fuertes y en la generación de algunos tipos de asma, ¿verdad? Entonces, son una población también muy importante. Este esquema pues está general. Aquí nos dicen algunos de los inductores de los M1 y los M2. Vean que los M1, el interferón gamma, las pautas moleculares asociadas a patógenos o PAMS, C3A, C5A y C5B, 6, 7, 8 y 9, todas estas tres son parte del sistema de complemento. Bueno, todos estos activan a los macrófagos de la población M1 que van a producir la activación de enzimas como la INOS, van a producir factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 beta, y la función, eliminar a los patógenos, ¿sí? Que se acabe la infección. Luego, otros estimulantes, principalmente, no únicamente, pero principalmente la interleuquina 4 y algunos componentes del complemento también, esta es la vía clásica del complemento C1Q, C3B, que es parte de la señalización para la lisis del complemento. Estos actúan como inductores de la población de macrófagos M2, que son la población que resuelve, que termina la respuesta. Entonces, cuando ya pasó la inflamación, hay que producir una respuesta antiinflamatoria para los tejidos. Secretan alginasa, interleuquina 10, pueden participar en el aclarado de células apoptóticas, es decir, células que están muertas o muriendo por apoptosis, vienen en macrófagos M2 y las fagocitan. También fagocitan moléculas normales del cuerpo, pero que estén dañadas, y por eso participan, y dijimos muy importantemente, en la reparación pues de heridas. Y entonces aquí vemos algunos de los múltiples productos de estos macrófagos de la población M2. Otras células del tejido inmune, que son también obviamente células conjuntivas, son las células mastoideas, que las vemos aquí en estas fotografías, cargadas de gránulos. Todo esto son gránulos que contienen diferentes cosas importantes para la respuesta inmune. Por lo tanto, se llaman granulocitos. Cualquier célula del sistema inmune que esté cargada de gránulos citoplásticos, citoplámicos, perdón, se llaman granulocitos. Los mastocitos son granulocitos que se forman también en la médula ósea, que es el principal tejido hematopoyético, pero maduran dentro de los tejidos, dentro del tejido conectivo, es decir, de manera periférica. Son grandes y sus gránulos son basofílicos, ¿verdad? Se tiñen con ácido de toluidina, por ejemplo. Tienen muchas microvellosidades y están relacionados con los basófilos, ¿verdad? Están relacionados con los basófilos. Los mastocitos producen histamina, por ejemplo, que es una de las respuestas que provoca alergia. Cuando tomamos un antihistamínico, lo tomamos para que la histamina no nos moleste y nos provoque toda la reacción alérgica. Pero esa reacción alérgica, como les digo, es la estrategia que utiliza el cuerpo, una de las tantas, para decirnos que estamos enfermos. Vean que, por ejemplo, si entra un virus a través de la piel o de un epitelio a un tejido y es reconocido por una IgE existente, que es la IgE, es un anticuerpo, la inmunoglobulina E, ¿verdad? Los mastocitos son un tipo de células, entre otros tantos, que pueden tener receptores FC para los IgE. Entonces, los IgE con el virus o con el antígeno se pegan a los receptores de los mastocitos
y hay una cascada de señalización que hace que los mastocitos participen en un montón de cosas, en el reparado de las heridas, por ejemplo, en las interacciones neuroinmunes, peristalsis, broncoconstricción, ¿verdad? A través de las proteasas y de las histaminas. ¿Verdad? También pueden participar en el reclutamiento y activación de otros linfocitos, de los linfocitos B, de una población de linfocitos T que se llaman T-Rex o T reguladores. Pueden llamar a los eosinófilos para que ataquen a los macroparásitos. También participan en la regulación del flujo eh, de la sangre y la permeabilidad, así como el reclutamiento de neutrófilos. Entonces tienen un montón de funciones. Vean que no es solo producir histamina para las reacciones alérgicas, sino un montón de funciones. Aquí vemos una foto muy bonita de microscopía electrónica de transmisión coloreada donde se ve la gran cantidad de gránulos basofílicos que tiene el mastocito y la gran cantidad de procesos celulares también superficiales, como estos pequeños pseudópodos. Así lo veríamos teñido con azul de polidina. Esta es la ¿cómo se ve? Hay tantos gránulos que parece que fuera una sola mancha de un solo color, por la cantidad, la profusión de esos gránulos citoplasmáticos. No hay células mastoideas en el cerebro ni en la médula espinal para no causar ahí inflamación, ¿verdad? Porque entonces, pero sin embargo sí se encuentran en las meninges. Recuerden, las meninges son las tres membranas que rodean al encéfalo y a la médula espinal, ¿verdad? Vía madre, dura madre y aracnoides, ahí sí se encuentran las células mastoideas para proteger de bacterias y por eso es que cuando hay infección bacteriana se puede producir una gran inflamación a la que llamamos meningitis, que es muy peligrosa, es mortal, ¿no? También no están presentes en el cerebro para no producir edemas ni en el vaso, ¿verdad? Eh, en los mastocitos o células mastoideas siempre hay mediadores preformados. Esos son la histamina, que es esta estructura que mencionaba, que es la principal alergeno que nos causa alergia. Está la heparina, que es un anticoagulante, la serinproteasa fructasa y quimasa, y el factor quimiotáctico eosinófilo neutrófilo. ¿Para atraer a quiénes? A los eosinófilos y neutrófilos. Por eso son factores quimiotácticos. Se llama factor quimiotáctico eosinofílico, factor quimiotáctico neutrofílico. Todos estos ya están formados en esos gránulos citoplasma del mastocito, aun cuando este no está activo. Cuando ya está activado para la respuesta inmune, se forman otros mediadores de la inflamación de novo, en donde tenemos principalmente el leucotrieno C o LTC4, que lo producen y lo saca, lo tira a la matriz extracelular. Una vez que el leucotrieno C está en la matriz extracelular, se rompe en leucotrieno D y leucotrieno E, que también provocan inflamación y por lo tanto son producidos durante las reacciones anafilácticas, o sea, durante las reacciones de alergia a algo, por ejemplo, a la picadura de algún animal que nos inyecte veneno. Entonces, produce una reacción anafiláctica, esa es la reacción de alergia a ese veneno. Otro mediador sintetizado de nuevo en los mastocitos, el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 4T, 6, 5, 8, 16 y la prostaglandina D2. Ahora, las prostaglandinas se producen en muchos tipos de células, no solo en el mastodeo, en los mastocitos. Recordemos que las prostaglandinas y los leucotrienos son derivados del ácido araquidónico y esta vía de las prostaglandinas. Y ustedes recordarán por aquí, no sé si tengo alguna figura, porque aquí, información general, ustedes recordarán que a partir del ácido araquidónico se sintetizan las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos, que todos estos son mediadores en la respuesta orgánica y celular a las alergias, a la inflamación, participan en las reacciones anafilácticas y que nosotros tomamos en 6 o en antiinflamatorios no esteroideos para principalmente inhibir a las lipoxigenasas y las ciclooxigenasas. Vean que las lipoxigenasas forman leucotrienos
y las ciclooxigenasas forman prostaglandinas y tromboxanos. Como ustedes recuerdan, todo esto lo recuerdan de bioquímica. Sin embargo, es bueno pues refrescar la memoria. Finalmente, los mastocitos maduros, ya les dije, expresan el receptor para la IgE, que son un receptor de tipo FC de alta afinidad, se llaman FC epsilon R1, esa es la familia, y cuando estos están unidos al antígeno, pueden venir aquí a unirse con el receptor FC epsilon R1, RI, perdón, del mastocito, y forman un grupo, se agrupan, y esta agrupación a nivel de la membrana del complejo receptor FC, IgE y antígeno va a causar una cascada de señalización que termina produciendo que se reacomode el citoesqueleto, principalmente el citoesqueleto de actina, y que empuje a esos granulocitos preformados llenos de parina, de histamina, y que los empuje hacia fusionarse con la membrana celular y vaciar su contenido al exterior. Ese proceso de vaciar el contenido del gránulo al exterior se llama degranulación. La presencia de los antígenos lleva a la degranulación de los mastocitos, pero no solo de ellos, también a la degranulación de los basófilos, de los neutrófilos y de los eosinófilos, que todas estas son células inmunes sanguíneas que hacen extravasación para llegar al tejido que está siendo afectado. El mastocito activado efectúa esa exocitosis o desgranulación saliendo los contenidos hacia la matriz extracelular. También los mastocitos pueden activarse por medio de la vía de activación del complemento, de manera independiente de la IgE. Esta activación que vemos aquí es dependiente de la inmunoglobulina E, pero también los mastocitos podrían activarse independientemente de IgE por medio de la vía del complemento. El complemento es un grupo de proteínas, digamos que es uno de los elementos más antiguos del sistema inmunológico que evolucionó en el reino animal, de tal manera que estas proteínas son una primera respuesta ante la presencia de patógenos. Tenemos que el sistema de complemento se puede activar de manera clásica, de manera alterna o de manera dependiente a glicoproteínas que detectan presencia de mananos, por ejemplo. Bueno, hay tres vías de activación del complemento, pero por ahora recordar que el complemento es un conjunto de proteínas de origen hepático, aunque también sabemos que hay otros tipos de complemento intracelular que son capaces de reaccionar contra los patógenos, causando la opsonización o la lisis de los patógenos. Y también activando algunas células del sistema inmunológico, en este caso el complemento puede también activar a las células mastoideas de manera independiente de la IgE. Muy bien, muchas gracias y continuamos en la siguiente videoclase, en la siguiente sección de la videoclase.